Como un evangelista, mi primer amor es la predicación expositiva, simplemente predicar la palabra de Dios versículo a versículo. Pero otro aspecto de mi ministerio es este seminario, el cual he desarrollado titulado Nubes sin agua. Y Nubes sin agua es una crítica bíblica de lo que apropiadamente es conocido o de manera propia es conocido como el movimiento de palabra de fe o de manera más común conocida como el Evangelio de la prosperidad o el Evangelio de nómbralo y reclámalo, básicamente la doctrina que dice siempre es la voluntad de Dios para un cristiano ser rico y siempre es la voluntad de Dios que un cristiano esté físicamente curado, lo cual nunca lo va a hacer que esté enfermo. O si te enfermas, entonces la curación física es garantizada siempre y cuando tengas suficiente fe o siempre y cuando siembres semilla en el ministerio de alguien. Si oyes alguna vez un predicador decir, siembra una semilla en mi ministerio para que coseches, huye como el viento porque sabes que estás con un falso maestro. Pero este movimiento es guiado por personas tales como Benny Hinn, Kenneth y Gloria Copeland, Creflo Dollar, Joyce Meyer, Joel Osteen, Cash Luna, pastor de una iglesia muy grande en Guatemala, es muy conocido. Y muchas personas creen que este movimiento solo tiene que ver con riqueza y prosperidad, solo tiene que ver con el dinero. Pero este movimiento, de hecho, está arraigado en las sectas metafísicas, está basado en la ciencia cristiana, en pensamiento nuevo, en el gnosticismo. Y entonces, lo que ve usted en la actualidad lo que ves en la actualidad en la televisión cristiana, en TVN, o lo que se ve es que se transmite en todo tipo de cadenas cristianas, es la gran mayoría de lo que ves en la actualidad en la televisión cristiana no es cristiano. Es una doctrina de sectas que tiene algo de terminología cristiana ahí envuelta en palabras cristianas para parecer cristiano, pero de hecho no lo es. Entonces, lo que quiero hacer es simplemente darles un panorama del movimiento de palabra de fe, un panorama de las doctrinas que enseñan, y mi enseñanza completa de esto es de unas 8 horas de largo. Entonces, voy a tratar de condensar esto en 1 hora, un poquito menos. Entonces, solo voy a poder tocar algunos de los puntos más importantes, no voy a poder entrar en profundidad como me gustaría, pero a cada uno de ustedes se les dio un DVD de mi seminario que ha sido traducido en español. Entonces, tienen eso en su bolsa. Es un poco, tiene 7 años, hace 7 años se grabó, pero todo el material todavía es relevante y es exacto. Entonces, muy bien, entonces quiero comenzar diciendo que una de las cosas que se van a dar cuenta de los falsos maestros es que los falsos maestros siempre te alientan a no involucrar tu mente y te van a decir, si realmente quieres entrar en profundidad con Dios, si realmente quieres entrar en las cosas escondidas profundas de Dios, tienes que desconectar tu mente, tienes que hacer a un lado tu mente. Y entonces Dios y solo Dios te va a hablar y así es como realmente te metes en una relación profunda con el Señor. Quiero mostrarles este video de Guillermo Maldonado. Guillermo Maldonado es un pastor de El Rey Jesús. Entre comillas, es un pastor de, entre comillas, una iglesia. No es un pastor real, no tiene una iglesia real. Pero observen este video de Guillermo Maldonado. Para contexto, aquí Hechos capítulo 17, 11 está tratando con los de Berea. Ese es el pasaje clásico para el discernimiento en el Nuevo Testamento. Los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, con una mente involucrada, analítica, y escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Recibieron lo que Pablo y Silas estaban predicando y escudriñaron las Escrituras para ver si estas cosas realmente estaban en línea con la palabra de Dios, y entonces su mente estaba involucrada. Pero observen esto de Guillermo Maldonado.
Y les puedo dar una lista. La fe había sido reemplazada por la razón. Hoy día no hacemos nada menos de que lo entendamos. Si tú vas a la Escritura, todo acto de milagro de Dios no puede ser explicado. Ese es un acto sobrenatural, algo que no puede ser explicado. Va más allá de tu mente, más allá de tu razón. Si quieres recibir tu milagro ahora, tienes que desconectar tu cabeza. Y tu razón tiene su lugar. No estoy diciendo que eres torpe, pero no tenemos que ser torpes, no estoy diciendo eso. Pero no puedes llegar a lo sobrenatural, no puedes entrar a lo sobrenatural a menos de que desconectes la razón. Entonces Maldonado dice, si quieres recibir tu milagro, tienes que desconectar tu cabeza. ¿Es eso lo que la Biblia nos dice que hagamos? Claro que no. Jesús dice que debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerza. Nos dio una mente por una razón. Él quiere que la usemos. Y Pablo le escribe a Timoteo que debemos procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobados. Si quieres presentarte a Dios aprobado, tienes que leer, estudiar y obedecer su palabra. La Biblia nunca nos manda a desconectar nuestras mentes cuando hablamos de las cosas de Dios. Y tengo este término apóstol, entre comillas, por una razón, porque ya no hay apóstoles en la actualidad. Apocalipsis 21, versículo 14, describiendo la Nueva Jerusalén, la cual está construida sobre 12 piedras de cimiento en las que están escritos los nombres de los 12 apóstoles. Entonces, todas estas personas que andan por todos lados diciéndose apóstol tal y apóstol aquel, no lo eres. Muchas gracias, pero ya se acabó, ya no hay más apóstoles. Solo hay 12 apóstoles. Y el hecho de que no hay más apóstoles en la actualidad es absolutamente devastador para el movimiento carismático. Destruye de manera total el cimiento del movimiento carismático en sí. Ahora, la mente desconectada es el amigo del falso maestro. Es la amiga del falso maestro. Una de las cosas que por la que se conoce la iglesia Maldonado son las señales y maravillas. Tienen un caballero ahí que dice que él pudo convertir algo de agua en vino como Jesús lo hizo, y una demostración de eso ahí en la iglesia. Pero ese es un truco de química. Lo que tenía ahí, lo que tenía en el vaso realmente no era agua, era un químico y que le puso otro químico y se volvió rojo. Es truco. Estas personas son charlatanes. Estas iglesias también, su iglesia también dice que apareció polvo de oro ahí en medio del servicio, y eso apareció a la mitad del servicio y dijeron, esa es la presencia de Dios. Hace unos 3 años atrás estaba predicando en una buena iglesia en Miami, Florida, y había una señora ahí que se me acercó después del servicio y ella me preguntó, ella dijo, Justin, ¿has oído de Guillermo Maldonado? Y le dije, sí, claro, sé quién es. Y ella dijo, solía ir a su iglesia. Y yo estaba en un área de liderazgo ahí en la iglesia, en un cargo de liderazgo, pero Dios me salvó y dejé esa iglesia. De hecho, mi trabajo consistía en tomar, en tomar, en tomar latas con polvo dorado, y de hecho se me decía que aventara esa brillantina en el sistema de ventilación para que entonces eso cayera sobre la congregación. Son falsos maestros. Permítanme mostrarles un video de esto. Este video supuestamente es de este polvo dorado, la presencia de Dios. Lo que están a punto de ver es de la iglesia de Bethel en Redding, California. La iglesia de Bethel es pastoreada por Bill Johnson, uno de los líderes de el nuevo movimiento de reforma. Observen esto, de la iglesia de Bethel.
Coloqué ahí la foto que vieron a la derecha. Era de Bill Johnson, el pastor de la iglesia de Bethel, en donde vieron el polvo dorado con Guillermo Maldonado. Son amigos cercanos, predican el uno en la iglesia del otro. Y entonces, estos milagros, entre comillas, estas señales y maravillas de los que oyen y ven en estas iglesias, todos son falsas, no son reales. Estas personas son charlatanes, son unos fraudes. Y la música de la cultura de Jesús, probablemente han oído de la cultura de Jesús. La cultura de Jesús sale de la iglesia de Betel. Y entonces, por favor, no canten música de la cultura de Jesús en su iglesia. Por favor, no canten canciones de Hillsong en sus iglesias. Esta música sale de iglesias falsas. Y no importa que algunas de las letras pasan un examen doctrinal básico de olor, usan la música como un gancho para meterte a su sistema teológico falso, para meterte ahí en el movimiento. Entonces, por favor, no cantes las canciones de la cultura de Jesús o Hillsong en sus iglesias. Como mencioné, los orígenes de este movimiento están basados en sectas metafísicas. Phineas Quinty fue el padre de una secta metafísica conocida como el Nuevo Pensamiento, y el Nuevo Pensamiento básicamente decía que lo que pienses lo vas a traer a ti mismo. Entonces, si piensas en pensamientos felices, positivos, estos pensamientos felices y positivos van a salir al universo y van a involucrar a leyes universales de atracción, y lo va a traerte entonces de manera correspondiente cosas felices. Si tú piensas de manera negativa, entonces tus pensamientos van a salir al universo y el universo va a traer cosas malas a ti. Su fórmula teórica es la base para lo que en la actualidad se conoce como ciencia cristiana. Probablemente has escuchado de la ciencia cristiana. Fue fundada por Mary Baker Eddy. La ciencia cristiana tiene un nombre muy malo, por cierto, porque la ciencia cristiana no es ni ciencia ni cristiana. Pero hay muchos cristianos, hay muchos tonos de ciencia cristiana en el movimiento moderno de palabra de fe. Observen este video de Andrew Wommack. Andrew Wommack es un pastor en Colorado, aquí en Estados Unidos. Observen esto de Andrew Wommack. Si estás cosechando enfermedades porque pensaste en la enfermedad, quizás no es que pensaste, bueno, quiero estar enfermo, pero si pensaste en cosas, piensas en cosas que permiten que la enfermedad te domine. Bueno, por ejemplo, soy humano, solo soy un hombre, es temporada de gripa, me voy a enfermedad. Quizás no pensaste en que querías enfermarte, pero pensaste en cosas que te hicieron pensar en que eres inferior a la gripa, y entonces no te concentraste en quién eres en Cristo, y de esta manera ninguna plaga va a venir a tu morada, pero pensaste en cosas que te hicieron susceptible a tu salud, a enfermarte. Entonces, si estás enfermo, es porque has estado pensando en pensamientos de enfermedad. Es tu culpa que estás enfermo. Has estado pensando pensamientos equivocados, has estado pronunciando palabras equivocadas y careces de suficiente fe para ser curado. El movimiento de palabra de fe tiene una doctrina conocida como confesión positiva. En esta doctrina de confesión positiva literalmente dice que como creyentes nosotros podemos hablar y hacer que cosas existen así como Dios lo hizo. Esto es de Joel Osteen. Joel Osteen pastoreó una iglesia. Sure. Nuestras palabras tienen un poder creativo. Cuando pronunciamos algo, le estamos dando el derecho de que se cumpla. Hay sanidad en tu boca. El milagro está en tu boca. Entonces, Joel Osteen dice, hay un milagro en tu boca. Esta es la doctrina de la confesión positiva. Entonces, según su teología, tú como cristiano tienes un poder inherente dentro de ti mismo para hablar cosas y hacer que existan. Ellos creen que Dios creó no de la nada. Ellos creen que Dios creó al hablar palabras llenas de fe. Y sus palabras
fueron contenedores de una sustancia tangible llamada fe, y de esta manera palabra de fe, y enseñan que todo lo que existe en el universo es hecho de la fe. La silla en la que estás sentado en este momento, si la desintegraras en sus corazones, si las desintegraras en todo el árbol, todo está hecho de fe. Si desintegras, por ejemplo, la silla en la que estás, no estará hecha de moléculas, sino de fe, y como creyentes podremos hacer que las cosas existan simplemente por creer y pronunciarlo y crear nuestra realidad física. El hablar produce existencia, claro que ese es un poder y un atributo que solo Dios posee. Entonces, si te hace preguntar qué es lo que realmente piensan acerca de nosotros, como hombres y mujeres que podemos hablar y hacer que cosas existen, esto es lo que piensan de nosotros. Observen esto de Cash Luna. Muy bien. Estaba volando a Perú cuando el Señor me habló y me dijo, hay una verdad que yo meto al mundo. Básicamente dos verdades. Una es que soy Dios. Yo soy el Hijo de Dios, Jesús. La otra es que yo vine a salvar a la gente, al mundo. Entonces, ellos reciben esas dos verdades, pero hay una que no puede meter al mundo. Y yo dije, ¿qué? ¿Cuál? Que tú eres Dios también. Porque la Biblia dice, ¿no sabéis que la ley dice acerca de ustedes que sois dioses, que dioses sois? Y él dijo, no pude meter eso, porque la gente les encanta pensar de manera más baja, un nivel bajo de pensamientos acerca de sí mismos. Tienen miedo de temer, de pensar de una manera más elevada de sí mismos. Esta es su doctrina de pequeños dioses. Todos los predicadores de palabra de fe enseñan esto. Cash Luna, Creflo Dollar, Joel Osteen, Benny Hinn, todos enseñan que somos dioses. La creencia de que somos dioses es la razón por la que se aferran de una manera tan tenaz a la salud y la prosperidad, porque somos dioses. Y un Dios no puede ser pobre, y un Dios ciertamente no puede estar enfermo. Entonces, como puedes ver, tantas personas piensan que este movimiento solo tiene que ver con posesiones y jets privados, aviones privados y relojes Rolex. No, salud, no. Esto es simplemente un fruto que viene de un árbol putrefacto. El árbol está podrido en su raíz. Este movimiento verdaderamente es un evangelio diferente, tienen un Dios diferente, como veremos en un momento, un Jesús diferente, tienen un evangelio diferente, pero lo que atrae a la salud y la prosperidad es lo que hace que sea tan atractivo para la gente y al mismo tiempo también tan peligroso, porque el evangelio de la prosperidad dice, si tú tan solo vienes a Jesús, entonces Él te va a hacer rico y Él va a curar tu cuerpo. Ellos apelan a dos de los deseos más universales y elementales de la humanidad. La mayoría de la gente quiere ser rica y muy pocas personas disfrutan el estar enfermos. Hay unos cuantos allá afuera, pero la mayoría de nosotros, si tuviéramos la opción, no estaremos enfermos, ¿verdad? Entonces este movimiento dice, si tan solo vienes a Jesús, entonces puedes tenerlo. Entonces, me estás diciendo que si vengo a Jesús, que, entre comillas, le pido a Jesús que entre a mi corazón, entonces Dios me va a hacer rico y nunca volveré a estar enfermo. Yo apúntame en eso. Me gusta ese Jesús. ¿Pero ese es el Evangelio verdadero? ¿O acaso el Evangelio verdadero es un poco más como esto? Ven a Jesús porque eres un pecador y debido a tu pecado, la ira justa de Dios está sobre ti. Y la única manera de que esa ira se quita es arrepentirte del pecado, volverte del pecado y colocar tu fe en la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz. Y entonces tendrás el cielo. Pero en esta tierra no se nos promete el dinero, no se nos promete la salud. ¿Qué se nos promete? Se nos promete tribulación, se nos promete persecución. ¿Qué dijo Pablo? Algunos de los que vivan piadosamente en Cristo Jesús quizás sean perseguidos. ¿Eso es lo que dice? Todos los que vivan piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
Pero eso no es tan popular, como puedes ver. Como decir, ven a Jesús, porque Él te va a hacer rico y nunca jamás volverás a estar enfermo. Si vienes a Jesús por esas razones, bien, has venido por las razones equivocadas. Has confiado en un Jesús falso y en un evangelio falso. Y un evangelio falso no salva. Observen esto de Todd White. Todd White es un maestro falso y cada vez se está volviendo más y más popular en Estados Unidos. Observen esto de todo. Ha colocado en mi vida. El valor fue colocado en mi vida, fue determinado por el costo que fue pagado por mí. El costo no es solo la revelación de mi pecado, es la revelación de mi valor. Algo detrás de ese pecado debió haber tenido mucho valor como para que Jesús pagó un precio tan alto por mí. Cuando yo veo eso, veo mi valor. Entonces, cuando veo la cruz, no puedo cantar esa canción. Nunca sabré cuánto cuesta. Tengo que decir, necesito saber cuánto costó para verme a mí mismo en esa cruz, porque cuando Jesús fue colocado en esa cruz, Dios determinó mi valor, porque todo eso fue mi valor. En el mundo, si vas a comprar un auto y alguien dice, quiero que me compres, quiero que me des $150,000 por este carro que vale $3,000, no vale. Si compras una casa, esa casa te quieren dar $10 millones, pero vale $150,000. Nunca pagarás el dinero porque no vale la pena. Bueno, en el mundo, cuando se paga, algo determina el valor de esa cosa. Eso es lo que hizo Dios por mí. Eso debe hacerme a alguien de mucho valor al Padre. Entonces, decimos que somos indignos y que somos gusanos y polvo, sin darnos cuenta de que eso es lo que Satanás es. Satanás es polvo y gusano. Eso voltea de cabeza el Evangelio de manera total. Pablo dice en Romanos 3, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos a una se desviaron, a una se hicieron, ¿qué? Inútiles. Inútiles. Dios no nos salvó porque somos lo máximo. Él nos salvó porque Él es lo máximo. Simplemente voltea de cabeza el Evangelio de manera total. Este video, Miles Monroe dice aquí, y cito de manera directa, dice, la oración es el hombre dándole a Dios permiso de interferir en los asuntos humanos. Entonces, aunque Dios puede hacer cualquier cosa, Dios solo puede hacer lo que nosotros le permitimos que haga. We get the mind of God about His will, we pray it. When we pray it, we give Him legal right to perform it. Yes. Let me define prayer for you in this show. Prayer is man giving God permission or license to interfere in earth's affairs. In other words, prayer is earthly license for heavenly interference. That's incredible. That is incredible. God could do nothing on earth. Nothing has God ever done on earth without a human giving him access. So He's always looking for that somebody. Always looking for a human to give him power, permission. In other words, God has the power, but you get the permission. God got the authority and the power, but you got the license. So even though God could do anything, He can only do what you permit Him to do. Queridos amigos, quiero decirles el día de hoy que Dios puede hacer lo que quiera. Y Él no está perdiendo mucho antropomorfismo si tiene o no nuestro permiso. Dios puede hacer lo que Él quiere hacer. Pero no me crean. Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que Él quiere hace. De hecho, mostré un versículo a alguien que está en el movimiento de palabra de fe y dijo, pero eso solo significa que Dios puede hacer lo que Él quiere hacer en la tierra. Digo, en el cielo sí, pero no en la tierra. Si quiere hacer algo en la tierra, tiene que conseguir el permiso de nosotros. Lo que el Señor quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Ups, amigos, Dios puede hacer lo que Él quiere hacer. Él puede hacer lo que Él quiere hacer. Como pueden ver, este es
un sistema muy centrado en el hombre. Esta es una cita de Kenneth Copeland. Y digo esto con todo respeto para que no te moleste demasiado, pero de todos modos lo digo. Cuando leo en la Biblia donde dice yo soy, solo sonrío y digo, sí, yo también soy. Blasfemia. Observen esto de Larry Huck y Paula White. Realmente comenzamos a entender que cuando Jesucristo pagó el precio, lo primero que pasó después de que dijo consumado es que el velo se rasgó de arriba hacia abajo, significando que ningún hombre lo puede hacer, pero el pago, no había ya, el pago se pagó, el precio se pagó y tenemos acceso directo al lugar santísimo y entendemos que según Hebreos, que Jesús es nuestro sumo sacerdote y Él se refiere a muchos hermanos, lo cual significa que ahora di eso otra vez, yo ahora vengo a un sacerdote ungido. Jesús no solo es el unigénito de Dios, no lo es. Yo soy un hijo de Dios, es verdad. Estás diciendo que es el primogénito de muchos. Jesús no es el único hijo de Dios. ¿Pueden creer eso? Negando de manera clara que Jesús es el único hijo de Dios. ¿Han leído Juan 3:16? Amigos, no estamos hablando aquí de quién crees que escribió el libro de Hebreos. Estos asuntos van al fondo del Evangelio, al corazón del Evangelio. Si predican un Jesús diferente, predican un Evangelio diferente. Y un Evangelio diferente no salva. El movimiento de palabra de fe ataca a Dios, lo hace ver humano y después, a su vez, hacen que el hombre sea como Dios. Y según con la teología de palabra de fe, como cristianos, nosotros simplemente somos como Jesús. Eso no es exageración. Eso no es hipérbole. Observen esto de Kenneth Copeland. El Espíritu del Señor está sobre mí. Porque es una gran palabra ahí. Te está diciendo por qué. Porque Él me ha ungido para predicar. Detengámonos ahí. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Él tenía que decirles que Él estaba ungido para que lo creyeran. Él está leyendo de la Escritura. Amén. Pero tenía que decirles, tengo una unción. Bueno, hay muchos lugares en la actualidad que vas a su congregación y dices, yo soy ungido del Señor para predicarles. Y algunos se enojan y dicen, ¿quién cree que es? ¿Jesús? Sí. No soy Él, pero soy como Él. Él y yo tenemos exactamente el mismo ADN porque tenemos al mismo Padre. Gracias a Dios. Algo así dije antes. Él dije, ¿quién crees que eres? ¿Jesús? Sí. Eso es blasfemia. Como puedes ver, elevan al hombre para que esté al mismo nivel de Dios. Simplemente somos como Jesús. Y según Seth Kenyon, el papá de este movimiento, dijo, y cito, el cristiano es tanto una encarnación como lo fue Jesús de Nazaret. Fin de la cita. Entonces, debido a que simplemente somos como Jesús, tenemos todos los derechos, todos los privilegios que Jesús tiene. Esto verdaderamente es una secta teológica. El movimiento de palabra de fe es tanto una secta como lo es el mormonismo, como lo son los testigos de Jehová, como lo es el Islam. Podría ser un musulmán o una persona de palabra de fe, es lo mismo. Quiero mostrarles este video de Seth Dahl. Quizás no lo conocen. Seth Dahl
es parte del personal de la iglesia de Betel. Lo que están a punto de ver es uno de los videos que más sorprendentes, que más sorprendidos me han dejado. Y quiero que vean cómo este video va a comenzar con el logotipo de Betel y su música. Digo eso para decir esto. Lo que están a punto de ver no es algo que se les pasó a los editores. Esto no es algo que la gente en Betel dijo, oh, me gustaría que no hubiera dicho eso. No, están usando esto en su publicidad. Lo que están a punto de ver les enorgullece, lo usan en su promoción. Observen esto. Un pastor dijo algunas cosas que me lastimaron mucho. Me lastimaron tanto que me arruinaron emocionalmente, mentalmente. Realmente me echaron a perder. Nada físico, nada así. Un pastor que realmente respetaba dijo unas palabras que me lastimaron tanto. Y una vez estaba ahí en el suelo, de hecho en este lugar, estaba en el suelo, y en una visión, en un encuentro con Dios, en una visión, Jesús me levanta y me detuvo tan cerca que no podía ver nada, y me detuvo tan cerca, y Jesús comienza a llorar y dice, por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Y yo dije, ¿de qué estás hablando? Por favor, perdóname. Él dijo, cuando ese pastor te lastimó, es como si yo te hubiera lastimado, porque él es un miembro de mi cuerpo. Por favor, perdóname. Algunas veces la blasfemia no es lo suficientemente fuerte en las palabras con las que se expresa. La noción misma de que el Hijo de Dios sin pecado viniera a un pecador, una criatura miserable, impía, y que le pidiera perdón, blasfemia. Una de las grandes ironías teológicas en toda esta situación es esta, que la gente en este movimiento de palabra de fe, de nueva reforma apostólica, la mayoría de carismáticos en general, la gran mayoría de carismáticos en general, ven a la gente como nosotros en este lugar. Supongo que todos, si no es que la mayoría de nosotros, somos cesacionistas que creemos que no todos los dones espirituales han cesado, sino únicamente los dones apostólicos han cesado. Lenguas, interpretación de lenguas, don de sanidad, de señales. Ellos ven a personas como nosotros y nos dicen, tú no crees en el Espíritu Santo. Tú no crees en el poder del Espíritu Santo. Al contrario, yo tengo tanta confianza en el poder de la persona del Espíritu Santo que no creo que alguien puede estar viviendo, alguien no puede ser morada del Espíritu Santo y enseñar estas blasfemias. Estas personas no son cristianas. Oh, Justin, ¿estás diciendo que ni siquiera son salvas? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Si estas personas verdaderamente fueran salvas, si verdaderamente viviera el Espíritu de Dios en ellas, entonces la primera vez que pronunciaran una de estas blasfemias, el Espíritu Santo los haría que cayeran de rodillas bajo una convicción tan fuerte. Sin embargo, enseñan estas cosas año tras año tras año, década tras década, y se les ha llamado a arrepentirse y se rehúsan a hacerlo. Y queridos amigos, esa no es una persona en quien vive el Espíritu de Dios. Entonces, de hecho, son estas personas que tienen una perspectiva muy pequeña del Espíritu Santo, un concepto muy bajo del Espíritu Santo. Ahora, quiero hacer una transición aquí y hablar de su énfasis. Todo el movimiento, el énfasis de todo el movimiento, llamado experiencias, sentimientos, emociones. Tengo que sentir algo, señales y maravillas. Quiero darles un pequeño examen aquí. ¿Qué grupo teológico hace lo siguiente? Sacudidas y estremecimientos erráticos, una risa incontrolable,
derribados por el Espíritu o matados por el Espíritu, profetizan, tienen sanidades físicas y hablan en lenguas. ¿En qué grupo de manera automática piensas? Carismáticos, pentecostales, ¿verdad? Hindús. ¿Te sorprende eso? Hay un subconjunto de los hindús llamado que se llaman Kundalini. Los Kundalinis hindús muestran todas estas conductas. Puedes ver a la gente Kundalina y pones videos de los Kundalini y los carismáticos y literalmente no puedes ver la diferencia. Se ven exactamente iguales. We're going to be looking at a huge amount of video footage in this documentary, and I want to show you some of the shocking things and just how similar they are to the Kundalini cults of Hinduism and the New Age movement, Eastern religions. The stuff that's been invading in the last, say, 16 to 17 years, I believe it's the worst invasion in church history. So we've got a lot to look at. And my background is I've been involved in the charismatic movement myself for over 25 years. I've been part of the prophetic movement. I was part of that movement for 11 years. So I saw all of this incredibly alarming and disturbing stuff coming in while I was involved. I first heard about this man, Rodney Howard-Browne, in about 1993-94. He was holding huge meetings in the United States, very popular, and was starting to have a huge influence with his drunkenness. He called himself the Holy Ghost bartender, and he would lay hands on people, imparting to them this laughter, or he would wave his hands at people and this laughter would overcome them, or shaking or uncontrollable jerking. All these manifestations were starting to happen. And he became huge in the word of faith because he's a huge prosperity preacher. So he got himself on Kenneth Copeland's television program, and you can see them behaving drunkenly on stage, live on television. Here's Rodney Howard-Browne imparting this spirit of drunkenness and laughter into some of the biggest leaders in Tulsa, Oklahoma, the biggest word of faith, prosperity teachers. A guy called Randy Clark came down, saw what was happening, got this impartation through the laying on of hands, got this anointing, and he took it into the Vineyard movement. Now here is Todd Bentley explaining how Randy Clark brought this in. He received a spark of the anointing in Tulsa and in Lakeland, came down, and just weeks later God used him as the fire starter for the Toronto outpouring and the Toronto blessing in January 1994. And we have here tonight Randy Clark, and I asked him to come out, dear Randy, because I know you're a fire starter and you've been lighting fires all over the world. So it entered into the Toronto Airport Vineyard Church, and so it became known as the Toronto Blessing. Went worldwide under that name, the Toronto Blessing. Everybody knew what that was about. People falling down, acting drunken, laughing hysterically, shaking uncontrollably, or jerking backwards and forwards, their head shaking back and forth, people even roaring like lions, people making animal noises. You know, this stuff had not been seen in the church. I mean, it may be in a tiny way on the fringes. This stuff had never been seen in the church on this scale before, and it invaded worldwide. So all around the world, especially in the Commonwealth countries, we're talking England and all through the UK, Australia, New Zealand, Canada, and many other nations all over the world, all through Europe, all of the charismatic movement was into this stuff for the large part. And so this thing became a worldwide sensation just in a couple of years.
Now, the basic question that we're asking is, why are these manifestations so similar to Eastern religions and Hinduism and the Kundalini cults, and yet they're not found in Scripture, they're not found in the Bible, they're not found in classical Christianity at all? Of course, in Hinduism, one of the most common ways of experiencing a Kundalini awakening is through a guru placing his hand upon your forehead. This is called Shaktipat. And when they do that, you'll be infused with this incredible love and this wave of emotion. You'll fall down. There'll be all these manifestations, maybe animal noises, joy and weeping and shaking. This is a Kundalini awakening, and exactly the same as what we have been seeing in the Toronto Blessing. Now, this all began with Rodney Howard-Browne imparting a new anointing into a bunch of leaders, and they spread it around the world. In fact, it spread like wildfire. How do we know that Rodney Howard-Browne had a pure anointing? How do we know it wasn't a Kundalini spirit from the beginning? Because it seems absolutely identical to it. Now, one of the very clearest signs of a Kundalini awakening has always been these Kriyas. You see this woman involved in the New Age movement. She's walking along exhibiting these Kriyas happening, involuntary jerking motions. And the staggering thing about it is that we are seeing again and again and again these exact same type of Kriyas right through the Toronto movement. This has always been one of the clearest signs of Kundalini that we know of. A friend of mine from South Africa who's done a tremendous amount of research on this topic says that Kundalini is like a false Holy Spirit. It produces even miracles and healing. Los Kundalini, los carismáticos y los hindús hablan en lenguas de la misma manera, exactamente igual que los carismáticos. Entonces, ¿qué nos dice eso? Eso nos dice que simplemente porque alguien está mostrando una o más de estas conductas, no necesariamente significa que esa capacidad viene de Dios. Los paganos lo hacen también. Y lo hacen de una manera igual de convincente como los carismáticos. No dudo que estas personas están teniendo experiencias. Mi pregunta es, ¿cuál es la fuente de esas experiencias? Sin importar cuán real una experiencia nos pueda parecer, si esa experiencia no cuadra con la palabra de Dios, entonces es ilegítima. Hemos hecho lo que Pablo dijo que no hiciéramos en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Pablo dijo, no se excedan de lo que está escrito, y cuando excedemos de lo que está escrito, cuando sobrepasamos los parámetros bíblicos, de hecho nos estamos abriendo a las influencias demoníacas. La mayoría de lo que ven en la actualidad, en este movimiento de señales y maravillas con estas conductas, de ser matado en el espíritu y hablar en lenguas y todas estas cosas, la mayoría de esto es simplemente manipulación emocional, presión de los que los rodean, dinámica de grupo, tipo de cosas de mente sobre el cuerpo. Pero hay algo de esto. Algunas de estas actividades
realmente tienen fuerzas espirituales en operación, pero no son de Dios. Algo de estas cosas en este movimiento es demoníaca. Algunas de estas cosas son absolutamente demoníacas. No podemos interpretar la Biblia por lo que experimentamos. Debemos interpretar nuestras experiencias por la Biblia, por lo que dice la Biblia. Quiero hablar un poco de lo que el movimiento de palabra de fe enseña de curación divina, curación física, porque dicen que como somos dioses, siempre la voluntad de Dios es que tengamos salud. Entonces, si la voluntad de Dios es siempre que la persona se cure y esa persona pide oración, ora por sanidad, por curación, algunas por décadas, semanas, años, pero la curación no viene, entonces la pregunta tiene que hacerse: ¿quién tiene la culpa? Por definición, no puede ser la culpa de Dios porque Él es perfecto. Entonces, el otro lugar en donde buscar es el que está enfermo. Es su culpa, la culpa de ella, de él. No tiene suficiente fe, tiene algún pecado encubierto que no ha confesado, quizás no ha dejado el dinero, no ha ofrendado dinero al ministerio, quizás esa persona ni siquiera es salva. Observen esto de Kenneth Copeland. Bueno, no entiendo por qué Dios los curó y a mí no me curó. Podría ser por alguna estirando la imaginación. Probablemente no, pero podría ser que es tu culpa y no la de Dios. Oh, sí. Dilo. Oh, sí. Entonces, si estás enfermo, es tu culpa. No hay otra conclusión a la cual uno puede llegar. Algo que es parte del cimiento de la enseñanza de la sanidad de este movimiento es que siempre es la voluntad de Dios y la sanidad se provee en la expiación, la obra que Dios hizo en la cruz. Observen esto de Andrew Womack. Jesús llevó tus enfermedades, tus debilidades en Él y las llevó hace 2000 años atrás. Él ya pagó para tu curación. ¿Cómo es posible que tú dudes que tú estás curado? Entonces, el razonamiento aquí es que Jesús en la cruz, Él no solo pagó por nuestros pecados, sino que también pagó por todas las consecuencias de esos pecados, una de las cuales es la enfermedad. Entonces, por lo tanto, Jesús ha pagado por nuestro pecado, ha pagado por nuestra enfermedad y por lo tanto, así como se nos quita el pecado, debemos ser curados de la enfermedad. Entonces, ¿acaso la curación física es provista en la expiación? Por la expiación. Y les pondré a sorprender la respuesta. Sí. Sí. La curación física es provista en la expiación. Yo nací con una enfermedad cerebral y la razón por la que estoy afectado es por el pecado. No por mi pecado personal, sino el pecado de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando comieron de ese fruto, el pecado entró al mundo de tal manera que la enfermedad y en últimas la muerte física y espiritual entró. En la razón por la que yo estoy discapacitado es por el pecado. La razón por la que tú usas lentes es debido al pecado. No tu pecado personal, sino el pecado de Adán y Eva. La próxima vez que te enfermes de gripa, puedes culpar a Adán y Eva por eso. Es una de las consecuencias de vivir en un mundo caído. Entonces, cuando Jesús vino y murió en la cruz, pagó por nuestros pecados, pero también pagó por todas las consecuencias de esos pecados, una de las cuales es la enfermedad. Sí, entonces, en la expiación hay provisión para la sanidad, la curación física, pero aquí es en donde están equivocados, muy equivocados los predicadores de palabra de fe. No todos los beneficios de la expiación se prometen que van a ser cumplidos de este lado del cielo. Algunos de los beneficios
de la expiación de Jesús, no los vamos a ver cumplidos sino hasta el otro lado del cielo. Y la curación de la enfermedad es uno de sus beneficios. Un cuerpo glorificado también es provisto por la expiación. Levanten la mano si alguno de ustedes tiene su cuerpo glorificado. No, ninguno aquí tiene un cuerpo glorificado. ¿Por qué no? Está provisto por la expiación, pero no se promete que se cumplirá aquí. Amigos, cuando yo muera y me vaya al cielo, no voy a llevarme mis muletas conmigo. Tú no te vas a llevar tu cáncer contigo, tu artritis, tu esclerosis múltiple, tu problema que tengas, porque todas esas cosas han sido pagadas con la sangre y resurrección corporal del Señor Jesucristo. Pero, para ser muy honestos con ustedes, cuando moramos y nos vayamos al cielo, no estoy seguro de que ya no vamos a tener nuestras enfermedades con nosotros, porque vamos a tener cosas mejores en qué pensar. Vamos a estar en la presencia de Cristo, conociéndolo a Él, adorándolo a Él de manera plena. Él es el gozo y gloria del cielo. Él es aquel que hace que el cielo sea el cielo. Tantas personas piensan en el cielo como tener esta reunión familiar enorme. Vamos a ver a la abuela y al abuelo y caminar sobre calles de oro. ¿Sí? ¿Vamos a hacer esas cosas? Sí. Vamos a reunirnos con nuestros seres queridos. Claro, si fueron cristianos antes de morir. Pero ese no es el gozo del cielo. El gozo del cielo es Cristo. Conocerlo a Él, adorarlo a Él. Él es el gozo en la gloria del cielo. Él es que hace que el cielo sea el cielo. Observen esto de Bill Johnson, de la iglesia de Betel. Pero la cultura del reino es como opera el cielo. Y cuando hacemos esta oración, como en el cielo, como en la tierra, como en el cielo, no es solo una oración acerca de la eternidad, sino es una oración para ahora. Es la intención de Dios en este momento influenciar mi círculo de influencia con una manifestación de su presencia de tal manera que refleje el cielo. Eso significa que no hay cáncer ahí, no debe haber cáncer aquí. Entonces, cuando oramos porque alguien se ha curado, lo hacemos en base al ejemplo dado a nosotros ahí. No hay allá, tampoco debe haber aquí. Entonces, Bill Johnson dice, cuando oramos, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estamos tratando de que descienda el cielo a la tierra, y como sea el cielo allá, así debe ser la tierra. Entonces su razonamiento es que no hay cáncer en el cielo, entonces no debe haber cáncer en la tierra tampoco. Podría apuntar aquí y señalar un par de cosas. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Esa es una oración escatológica y confía en mí. Bill Johnson no quiere que venga el reino de Dios porque va a estar en muchos problemas, pero Bill Johnson está casado. Él está casado, tiene una esposa. ¿Su matrimonio está en el cielo? Más bien, ¿hay matrimonios en el cielo? No. Puedes ver lo rápido que esto es refutado y puedo apuntar algo más. ¿Qué está usando? ¿Qué tiene en su cara? Lentes. No hay lentes en el cielo tampoco. Amigos, nunca confíen en el sanador de palabra de fe que está usando lentes. Este movimiento verdaderamente es una secta. Hay peligros físicos en este movimiento porque la gente que sigue estos maestros, que está enferma, y todos nosotros nos enfermamos en algún punto, la manera más rápida de perder tu apelación a los milagros es tu falta de fe. ¿Y qué mejor manera de perder tu fe que ir a ver a tu doctor o tomar tu medicina? Porque si vas a ver a tu doctor o tomas tu medicina, lo que estás diciendo es que realmente no creo que Dios me va a curar, y de acuerdo con su teología,
Esa es la manera más rápida de perder tu milagro de curación. Y miles, si no es que millones de personas han muerto debido a seguir esta teología. He oído muchos testimonios. Y digo esto con toda reverencia. Solo Dios sabe cuántos hay de los que no he oído. Hay peligros físicos y hay peligros espirituales en este movimiento. Hay peligros eternos. Tienen un Dios falso, tienen a un Jesús falso, tienen una expiación falsa, tienen un evangelio falso. Y queridos amigos, lo más amoroso que podemos hacer por la gente es decirles la verdad. Lo más terrible que podemos hacer por alguien es conocer la verdad y no decírsela. Si verdaderamente amamos a alguien, debemos amarlo lo suficiente como para decirles la verdad. No depende de nosotros cómo esa verdad es recibida, pero depende de nosotros el comunicarla. Compartes la verdad con personas, hablas la verdad, la hablas en amor, como Pablo dice en Efesios 4:15, hablando la verdad en amor. Pero hablar la verdad en amor no significa diluir la verdad, significa simplemente lo que dice hablar la verdad de manera plena, pero hablar en amor. Hacemos eso y confiamos en Dios para los resultados. Y por lo menos vamos a tener la bendición de tener una conciencia limpia de que hemos hecho lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos. Ahora, quiero terminar con esto. Y ni siquiera estoy seguro de cómo debemos terminar, si al 10 para las 4, a las 4. Pero quiero terminar con este versículo de la Escritura. Judas, versículo 3 al 4. Dice aquí el texto: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Realmente me esfuerzo porque Judas 3 y 4 sea mis versículos de guía en este ministerio y al enseñar este seminario por todo el mundo. Hay un mandato bíblico de manera absoluta de estar conscientes de los falsos maestros, de saber quiénes son, de saber lo que enseñan y advertirle a la gente de ellos. Todo libro en el Nuevo Testamento, excepto por uno, el libro de Filemón, todo libro, cualquier otro libro, el resto de los libros advierte de manera directa acerca de los falsos maestros o enseñanza falsa. Entonces es una advertencia, es un mandato que se repite en la Escritura y debemos hacer esto. Vean esto de Joseph Prince. You can always tell how powerful a truth is by the number of controversies the devil gathers around it. Yeah. Okay, when God restored the truth of healing, the devil put a signpost that said heresy. Yeah. When God restored the truth of prosperity, the devil put a signpost that says heresy. Yeah. And the church back off from the truth. Yeah. We should not back away from the truth. No. And you can tell how powerful the truth is by the amount of controversies against the truth. Wow. Joseph Prince está creciendo en fama en el movimiento de Palabra de Fe, y lo que hace aquí es usar un poco de psicología inversa, y dice que cuando la iglesia descubrió la verdad de la prosperidad, él dice, la gente puso un letrero que decía herejía. Ustedes saben, cuando descubrimos la sanidad, herejía. Está usando psicología inversa. Él está diciendo, lo que está diciendo es que aquellas personas que realmente les importa el Evangelio, los que les importa la sana doctrina, los que aman buena teología, los que usan bien la palabra de verdad y que advierten a las personas en cuanto a la atracción de caer en los deseos humanos, él está diciendo que personas así, ellos son herejes, ellos son cazadores de herejías, son legalistas, son fariseos. Pero las personas a las cuales se refiere, quienes ponen estos letreros, estas advertencias, en cuanto a la atracción de la sanidad y la riqueza, en realidad son el remanente de las personas fieles de Dios, a los cuales les importa la sana doctrina, y que desean enseñar la verdad a los demás. Pero Él los convierte en cazadores de herejías, en legalistas, en fariseos. Y queridos amigos, como les dije esta mañana,
El discernimiento no comienza ni termina con los predicadores de la prosperidad. Quiero mostrarles un extracto de video de Rick Warren. Christmas time. Yeah, anyway, well, but if you got two doors, one says this one goes to life with eternity with God, Right. and this one says eternity without God. Right. If I walk out the door that says eternity without God, do I blame God for that? No. That's Right. my choice. Right. That's my choice. And so I choose to go to hell. You have to do almost the impossible. What you have to do, you have to reject the grace of Jesus Christ. ¿Oyeron eso? Rick Warren dice que para ir al infierno tienes que hacer casi lo imposible. Entonces Rick Warren está diciendo que es casi imposible ir al infierno. Eso es una declaración escandalosamente antibíblica. Queridos amigos, no es casi imposible ir al infierno. Todas las personas en la tierra están corriendo al infierno tan rápido como sus pies les puedan llevar. Porque eso es lo que quieren. Quieren los deseos de su humanidad caída y todos se van hacia el infierno. Y Dios en su misericordia ofrece una salida. La Escritura dice que la puerta es ancha y el camino espacioso que lleva a la destrucción. Pero la puerta que lleva a la vida es estrecha y el camino que lleva a la vida es angosto y pocos son los que la hallan. En su presentación del Evangelio, Rick Warren dice que es casi imposible ir al infierno. No, Jesús dice algo muy diferente cuando hablaba con el hombre que conocemos como el joven rico. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no. Rick Warren dice que es casi imposible ir al infierno. Jesucristo dice que es casi imposible ir al cielo. Y que aparte de Dios es imposible. Para el hombre es imposible. Queridos amigos, no minimicemos el pecado, presentemos el Evangelio correcto. Vean este video con Joel Austin y Joseph Prince, donde definen mal el arrepentimiento. To do this, but you're getting the same kind of response, aren't you? Yes. People need and want. You know, the word repentance, like Joel said, is from the Greek word metanoia, which literally means change your mind. And every time, like Joel or me, preaching the word, without using the word repentance sometimes, but people's minds are being changed all the time. From thinking this way negatively to thinking positively. Como les dije esta mañana, uno de los peligros del mensaje de la prosperidad y de hecho de cada sistema de doctrina falso es que hay algo de verdad en lo que dicen. Hay algo de verdad en lo que escuchamos de Joseph Prince. Él dijo que la palabra para el arrepentimiento en el griego es metanoia. Él tiene la razón en eso, es la palabra para el arrepentimiento en griego. Y también tiene razón cuando dice que significa cambiar la mente. Pero Joseph Prince dice que un cambio en la mente es cambiar de pensamientos negativos a pensamientos positivos. Entonces, de acuerdo con la definición del arrepentimiento que nos presenta Joseph Prince, uno se podría arrepentir al hacerse parte del club de optimistas. Amigos, eso no es el arrepentimiento. Sí, el arrepentimiento es un cambio de mente, pero es un cambio de la mente que proviene del Espíritu Santo de Dios, y es un cambio de mente que nos lleva a nuestras rodillas, donde nos damos cuenta de que somos desgraciados, viles pecadores ante un Dios puro, santo y justo. Y ese cambio se hace en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Y no es un simple cambio de mente, y no es simplemente un ascenso espiritual. Es un cambio en todo nuestro ser que resulta en fruto. Habrá frutos del arrepentimiento. Miren lo que Pablo dice, hablando con Agripa. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Esto significa que llegamos al cielo por nuestras obras? Por supuesto que no, pero cuando Dios da el arrepentimiento no podremos evitar tener fruto.
No podremos evitar tener obras que serán evidentes en nuestras vidas, y eso es una muestra del arrepentimiento genuino. Juan el Bautista dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Queridos amigos, simple ascenso intelectual de que son pecadores no es en sí mismo arrepentimiento. El resultado del arrepentimiento es una vida cambiada, que es evidente para ti y para todos los que te rodean. No es simplemente ser parte de un club de optimistas o pensar positivamente. Eso no es el arrepentimiento. ¿Se acuerdan que hablé de cómo la doctrina del movimiento de palabra de fe es, en esencia, doctrina sectaria que ha sido envuelta con alguna terminología cristiana? Ellos enseñan que cualquier cosa que hablamos, lo creamos. Cualquiera sean nuestros pensamientos, atraemos estas cosas hacia nosotros. Si les suena conocido, hay una razón, porque esto no es nada nuevo. Esto es algo que se llama el secreto, conocido de otra manera como la ley de atracción. Oprah Winfrey ha estado muy interesada en el secreto y lo ha estado promocionando en años recientes. Puede ser que Oprah Winfrey sea una mujer muy amable, pero ella no es cristiana. Mujeres, no vean Oprah. Ella no es cristiana. Ella es sectaria. El Evangelio de la Prosperidad es en esencia la versión cristianizada del secreto. Hicieron una película basada en el secreto. Ahora quiero mostrar un video del avance de la película. Vean este avance de la película y vean si pueden encontrar algunos paralelos interesantes entre el secreto y el Evangelio de la Prosperidad. Es la misma cosa. El Evangelio de la Prosperidad es simplemente una versión cristianizada de la ley de atracción. El secreto es doctrina sectaria que ha sido encubierto en terminología cristiana. Y en la última parte del video pueden ver que un joven levanta la lámpara y frota la lámpara y sale este genio. Y el Dios, con D minúscula, el Dios del Evangelio de la Prosperidad, es en esencia eso, un genio. Y mientras frotemos con nuestra fe, podemos tener todo lo que querramos. Dinero, salud, riqueza, prosperidad, lo que querramos. Siempre y cuando usemos nuestra fe y digamos las palabras correctas.